Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio poder iniciar nuestra serie de mensajes y nuestra semana de alabanza y gratitud aquí en la iglesia de Guaylá. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Felices? Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hora y vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos regalas de estar en este lugar para meditar en tu santa y bendita palabra. Acompáñanos al hacerlo mediante la presencia siempre guiadora de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a nuestro mensaje en esta oportunidad y el mensaje de esta noche se titula ¿Por qué una ofrenda de gratitud? Vamos a hablar esta noche acerca de las ofrendas. ¿Por qué una ofrenda de gratitud? Hermanos, vivimos nosotros en un mundo mal agradecido, en un mundo donde no se agradece, en un mundo, hermanos, donde nos hace falta ser agradecidos. Y en la Biblia nosotros encontramos muchos pasajes bíblicos que hablan acerca del agradecimiento. Y vamos a ir a uno de ellos encontrado en el libro de Primero de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 14. Algunos versículos van a estar saliendo en la pantalla, así que queremos que nos acompañen con la lectura en sus Biblias y también los que puedan hacerlo en sus Biblias y los que no, también en la pantalla. Primero de Crónicas, el capítulo 29 y el versículo 14. Ahí encontramos, hermanos, un pasaje acerca de las ofrendas, especialmente de la ofrenda de cuando Salomón está sucediendo a David en el trono. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Y estas son las palabras del rey David. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 13. El versículo 14 dice, ahora pues, Dios nuestro, nosotros, versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿Y qué dice, hermanos? De lo recibido de tu mano, ¿qué? Te damos. Qué importante es reconocer que recibimos de la mano del Señor todo lo que tenemos. Amén. Y vamos a estudiar esta noche un poquito acerca de las ofrendas. En la religión de la Biblia, en el tiempo del pueblo de Israel, las ofrendas jugaban un papel importante en el servicio del santuario del Antiguo Testamento, también de la adoración en el Nuevo Testamento. Las ofrendas en el Antiguo Testamento eran ofrendas de sacrificios expiatorios. En el libro de Levítico, el capítulo 4, nosotros encontramos las ofrendas por el pecado. También encontramos las ofrendas por la culpa. En Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En Salmo 51, 16 al 17, David habla cuando él está alabando al Señor porque Dios lo ha perdonado. También tiene algo que ver con la alabanza y la gratitud a través de las ofrendas. Miren lo que dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Está hablando de las ofrendas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es la mejor ofrenda entonces?
¿Quiere Dios nuestro dinero? No. Antes que nuestro dinero, antes que nuestros quetzales, nuestros pesos, nuestros dólares, Dios quiere ¿qué? Nuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. David lo testifica. Es imposible que el hombre traiga una ofrenda suficientemente cara como para redimirse él mismo. Solo Dios es el único que pudo proveer esa ofrenda tan especial. En la cruz del Calvario lo hizo entregando a Cristo Jesús como la ofrenda. Por eso Isaías capítulo 53 y versículo 5 dice, ¿podemos leerlo todos juntos? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros, ¿qué dice? Fuimos ¿qué? Curados. Hermanos y hermanas, apreciados amigos, la palabra del Señor presenta a Jesús como la ofrenda más grande que el universo pudo dar por cada uno de nosotros, por la nuestra redención. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? De acuerdo al pasaje de Isaías, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué fue lo que hizo Dios entonces? Dios dice, cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Esta es una transacción interesante. Es una transferencia que se llevó a cabo a través de esta ofrenda. Cristo Jesús fue por nosotros y Él cargó sobre nosotros, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10 y versículo 4. No pueden. A pesar de eso, Dios instituyó el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, donde cada persona tenía que llevar un corderito. Siempre lo decimos así, pero usted me podrá decir, pastor, pero ¿y si la persona era tan pobre que no tenía un corderito? Entonces, ¿cómo? Bueno, yo quiero decirles que Juan 1:29 dice, he aquí, digo Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y la Biblia presenta que si Dios nos pide que nosotros le traigamos una ofrenda, es porque Él mismo fue dado como ofrenda por cada uno de nosotros. La donación humana debe seguir al modelo divino, porque ninguna, hermana, de nuestras ofrendas tiene una función expiatoria como la que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Sacrificios como ofrendas eran presentados como holocaustos. Cuando la Biblia presenta holocaustos, sacrificios, se refiere a eso. Ninguna parte de esa ofrenda fue dada al sacerdote o al que la trajo, pero fue completamente quemada en el altar, porque era una ofrenda, era un símbolo de entrega completa a Dios. El Levítico capítulo 1 versículo 9 dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es decir, sacrificio, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. ¿Cuáles eran las ofrendas encendidas? No eran ofrendas muertas, no eran ofrendas apagadas, no eran limosnas, era el sacrificio vivo. Un eco de este texto lo encontramos en Romanos capítulo 12 versículo 1 en el Nuevo Testamento. Eso no aparece en la pantalla. Cuando dice, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Algunos creemos que hoy venimos al culto, ¿no es cierto? En el culto andábamos qué ratos, hermanos. Algunos no nos portamos bien aquí en la iglesia, ¿no es cierto? Porque decimos, no, en el culto no hay que hacer eso.
En el culto andamos siempre, porque nuestro cuerpo debe ser presentado como una ofrenda encendida. La ofrenda encendida era una ofrenda siempre que estaba ardiendo, siempre. Era una ofrenda que se estaba quemando en la misma presencia del Señor. Aquí presentamos algunos animales que fueron aceptados para el holocausto y se enumeran de acuerdo con su valor financiero. Si podemos ver, apreciados hermanos, aquí en la pantalla, nos damos cuenta de los tipos de animales que eran aceptados. El macho cabrío era uno. También para el más pobrecito, y Jesús entró dentro de esa cualidad cuando María, la madre de Jesús, fueron a presentarlo al templo a Jerusalén. La Biblia presenta que los padres de Jesús presentaron un par de tórtolas o palomas, según Levítico capítulo 12 y versículo 6. Quizás el tiempo no nos da para leer la cita que aparece abajo de cada animal, pero ahí tenemos el macho cabrío, las palomas, el novillo, el cordero macho, el becerro que no hubiere servido, la cordera, el buey, el carnero, la vaca alazana y el cabrito. Todos estos animales eran presentados como ofrenda, y cualquiera de estos animales era aceptado como ofrenda en el santuario del Señor. Y eso es importante. Queremos leer lo que dice Levítico 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno. ¿Qué significa vacuno? Que era una vaca, ¿verdad? Macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. Miren qué interesante cómo lo menciona la palabra del Señor. De su voluntad. Cuando yo estaba dando los papelitos para colocar la ofrenda a la radio, la ofrenda de alabanza y gratitud, unos hermanos se acercaron a mí y me dijeron: pastor, ¿cuánto tengo que colocar aquí? Mi hermano, me vi tentado para decirle: ponga 3,000. Pero aquí el texto de Levítico dice, mire lo que dice: de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Cuántos decimos amén por eso? Es una ofrenda voluntaria delante de Jehová. Ahora ven lo que dice el versículo 10 de Levítico capítulo 1. Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Por qué la ofrenda de Dios debía ser siempre sin defecto? Porque estaba la tentación de decir: bueno, este rebaño, hay una que ahí se metió la pata en el agujero y se quebró la pata, mejor voy a dar esa de ofrenda. ¿Por qué no daban esa? La experiencia interior se expresaría trayendo al Señor lo mejor que uno podía tener. Imagínense ustedes, si dentro del rebaño había uno que era el más gordo, el mejor y sin defecto, ese era la ofrenda del Señor. Las ofrendas de los granos, también habían ofrendas de granos. En Levítico el capítulo 2 y versículos 1 al 10. Cuando miro esa pantalla me dan ganas de comer, hermanos. Hambre me da. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Miren qué interesante estas ofrendas. Los comienzos. Dios debe ser el primero, el mejor y el mejor en nuestra vida. Amén. La ofrenda de gratitud por bendecir la cosecha. Imagínense ustedes. Con razón Dios abundaba, hermanos. Hoy nosotros, ¿qué hacemos? El pueblo de Israel fue instruido para que en todo, en las plantas, en los frutos, en los primeros, en lo último, en todo, Dios estuviera presente.
Y no porque Dios necesitara el trigo, la cebada, el macho cabrío, la vaca, el chivo, todo eso. Dios no necesitaba eso. Era para fijar en la mente, en nuestra mente, y todavía hoy, que nosotros dependemos de un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Miren lo que dice Levítico 23 y versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. ¿Cuánto estaba pidiendo el Señor? Una gavilla. Imagínense ustedes que la persona tenía una manzana. La primer gavilla que daba color de maduración, esa era llevada al santuario. ¿Por qué, hermanos? Porque era de los primeros frutos de la cosecha. Qué maravilloso es hacer eso. Cuando voy a los lugares donde los hermanos tienen sus sembradíos, siempre me gusta molestarles, siempre me gusta fijar su mente y decirles que si hacen eso, porque lo primero, hermanos, que hay en todo la cosecha y la crianza de los animales y el trabajo de la ganadería pertenece a Dios. Que nos lo comamos, esa es otra cosa. Porque el diezmo pertenece a Dios. Lo primero pertenece a Dios. Que se lo demos, esa es otra cosa. Pero el Señor dice, lo primero es mío. Ahora vayamos a ver aquí el versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Números 18, 12. Qué importante es que reconozcamos al Señor en todo. Por eso, hermanos, encontramos aquí que habían ofrendas del área de la ganadería, habían ofrendas de los granos y también habían ofrendas de todo, hermanos. Hasta habían ofrendas del botín de guerra. ¿Y cuál era el botín de guerra? Cuando el pueblo de Israel iba y conquistaba una ciudad y tomaban todo lo que había ahí, ellos tenían que dar ofrenda de lo que conseguían de esa manera. Algunos hermanos me preguntan: pastor, ¿y tengo que dar ofrenda de lo que me regalan? Imagínense ustedes las preguntas de los hermanos. Si tengo que dar ofrenda de lo que me regalan, dice. La pregunta es: ¿de quién proviene todo, hermanos? De Dios. Así usted lo haya ganado o no lo haya ganado, se lo hayan donado o se lo hayan regalado, de la mano del Señor proviene todo. Así decía David cuando estaba colocando a su hijo Salomón en el trono. Porque ¿quién somos nosotros? Y luego concluyó: de lo recibido de tu mano, de eso que te damos. Y mis hermanos y hermanas, esta noche estamos aprendiendo. Miren lo que dice Números 31, 26. Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias. Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Hasta las personas que eran llevadas cautivas, había que dar ofrenda de personas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Vean ustedes, hermanos,
como vemos aquí, las ofrendas. Y había otro tipo de ofrendas, las ofrendas especiales. Estas eran ofrendas que se hacían al Señor para propósitos específicos. Por ejemplo, para construir el tabernáculo. ¿Se acuerdan cuando Moisés hizo una convocatoria para pedir ofrenda para construir el tabernáculo? Sí, claro que sí, lo encontramos en la Biblia, en Éxodo capítulo 25. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Ofrenda de todo varón que la diere. ¿De cómo, hermanos? ¿Quiere Dios ofrendas forzadas? No. De hecho, una de las naturalezas que tienen las ofrendas es que no son forzadas. Dice que la ofrenda acá, dice que debería ser dada de voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y saben, hermanos, en algún momento cuando usted se vea forzado para dar una ofrenda, mejor no darla, porque la ofrenda que no viene de voluntad y del corazón no es recibida bien por Dios. Y tomaron delante de Moisés toda ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. El pueblo de Israel traía ofrenda y traía ofrenda todos los días, ofrenda voluntaria para el Señor. Éxodo 36:3. Después de la dedicación del tabernáculo y el altar, se requirió una ofrenda para apoyar el servicio del santuario. Y el pueblo de Israel llevó ofrendas. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron la ofrenda. Número 7:2. Y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Número 7:3. ¿De dónde a veces los líderes de la iglesia vienen y dicen, vamos a hacer este proyecto y vamos a colocar una cantidad por familia? ¿Es bíblico eso? Sí, es bíblico. Aquí aparece, cada príncipe, cada padre de familia, dice, llevó un carro. Cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Eso es bíblico, hermanos. En el año 539 antes de Cristo se proporcionó una ofrenda para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Eso lo encontramos también en la Biblia, en Esdras, el capítulo 1 y versículo 6. La reconstrucción del templo, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció, como dice, hermanos, voluntariamente. ¿Por qué será que cuando vemos en la Biblia hablando acerca de las ofrendas, lo vemos usando siempre el adjetivo voluntario? Porque, hermanos, esa es la naturaleza de nuestra ofrenda, voluntaria. Debe ser voluntaria, no debe ser a la fuerza. La ofrenda de alabanza y gratitud es una ofrenda voluntaria. Y les pesé la plata, dice Esdras, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Esdras 8:25. Las ofrendas siempre fueron, eran y serán voluntarias, pero retenerlas se consideraba un robo, de la misma manera que retener los diezmos. Eso es así. En Malaquías el capítulo 3 y el versículo 8 nos dice, ¿robará el hombre a Dios?
Es una pregunta. Y luego responde, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él respondió, en vuestros diezmos, ¿y qué dice? Y ofrendas. Miren qué interesante, la ofrenda es voluntaria. Representa el agradecimiento de nuestras vidas a Dios. Pero retenerlas también es un robo al Señor. Porque Él dice, lo primero es mío. Es decir, lo primero de las vacas, lo primero del ganado, lo primero de las gallinas y de los huevos. Lo primero, hermanos, de todo lo que tenemos en nuestra huerta, pertenece a ¿quién? A Dios. Sembró usted una planta de banano, el primer racimo de la primera cepa es de Dios. O la primera penca, no sé, ¿verdad? Pero lo primerito, lo primero que madura, eso es del Señor. Mis apreciados hermanos, qué maravilloso viviéramos nuestra vida, quizás muy entregados al Señor, si lo hiciéramos así. Lo primero pertenece a Dios. 3 veces al año los israelitas iban en peregrinación a Jerusalén para celebrar las fiestas de los panes sin levadura, la fiesta de el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, y en cada uno de ellos tenían que traer una ofrenda. Miren qué interesante. La ofrenda siempre representaba el gozo con el que nosotros vamos a adorar al Señor. Ya vamos a ver más adelante. Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿Y qué dice la última frase, hermanos? 1, 2, 3. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos, ¿qué? Vacías. Yo no puedo creer, hermanos, cómo es posible que a veces venimos a adorar al Señor y hemos leído que en el Nuevo Testamento Jesús encontró a una viuda y la viuda estaba exento de todas estas ofrendas porque era viuda. Y en el Nuevo Testamento Jesús encontró una viuda. Y cuando todos pasaron al frente a dejar la ofrenda, la viuda tenía 2 blancas, lo único que le quedaba. Y eso lo vino a echar aquí al frente. Y Jesús llamó la atención a esa viuda y dijo, ¿vieron? Todos dieron de lo que les sobraba, pero esta viuda dio todo lo que tenía. ¿Por qué Jesús hizo énfasis en la viuda? Porque, hermanos, la ofrenda es un acto de agradecimiento a Dios, y a veces, aunque no tengamos, lo damos confiando en que el Señor va a proveer. Una vez un rey visitó una comarca de su reino, y mientras visitaba, se encontró con un mendigo que estaba mendigando en la placita de ese lugar. Y cuando pasó, también le pidió al rey, le extendió la mano y le pidió una limosna. Y entonces el rey le dijo, no soy yo tu rey, tú me deberías de dar a mí, porque tú eres mi súbdito. Y entonces aquel mendigo algo preocupado, se metió la mano y él dijo, no tengo nada. Dijo al rey, no tengo nada que darle. Algo es de tener, búscate. Allí algo es de tener. Y entonces vino el mendigo y metió su mano, se buscó en todas las bolsas y encontró que hace algunos momentos alguien le había regalado un puñito de arroz. Al momento de darle algo, sacar algo, dijo, sí tengo algo. Sacó 3 granitos de arroz. 3. Era un puño el que él tenía y sacó 3 granitos de arroz y se los dio al rey. Entonces el rey
Por los 3 granitos de arroz que le dio 3 pesetas de oro. 1 peseta de oro por cada granito de arroz. Y entonces el sabio se le encendió el foco, ¿verdad? Y entonces dijo, aquí tengo más, dijo, y metió la mano para sacar más granitos de arroz. Y dijo, no, gracias. Lo que de tu voluntad me ibas a dar eran los 3, nada más. Y ahí se quedó. Mis hermanos y hermanas, nosotros debemos confiar en que nuestro Dios es el Rey de toda la tierra. Cada uno con la ofrenda de su mano. Y miren que esto sí me llama la atención muchísimo. No solamente la ofrenda debía ser voluntaria, la ofrenda debería llevarse en la mano. Y también, de acuerdo a Deuteronomio 16:17, la ofrenda debería darse conforme a la bendición. Miren qué interesante, que Jehová tu Dios te hubiere dado. En otras palabras, algunos hermanos me preguntan, pastor, ¿y cómo puedo dar mi ofrenda? ¿Será que doy igual que el diezmo o doy menos que el diezmo? Hermanos, más que el diezmo puede ser, porque es de acuerdo a la bendición. En la ofrenda no hay una cantidad específica. ¿Por qué? ¿Por qué no hay? Porque la ofrenda puede ser más si nuestro corazón está agradecido con Dios. Vamos a poner un ejemplo. Ese sábado o ese día usted viene y da ofrenda de su fondo de inversión. Tiene un pacto con Dios y entonces da su ofrenda. Da su ofrenda regular, pero de paso también está cumpliendo años. Da también ofrenda por el cumpleaños. Y entonces cuando viene usted a equiparar la ofrenda con el diezmo, la ofrenda es más. Porque la ofrenda es el agradecimiento y el diezmo es la fidelidad. El diezmo tiene cantidad y la ofrenda no tiene, porque la ofrenda es conforme a la bendición. Entonces, ¿no es una bendición que esté cumpliendo un año? ¿No es una bendición que tenga un Dios con quien hacer un pacto? Claro que sí. Entonces, si usted quiere orar por la conversión de un hijo, si usted quiere orar porque tiene un árbol de aguacates y no da nada, y usted lo pone en el fondo del pacto, de la inversión, y entonces usted comienza a dar algo. Señor, bendice ese árbol, bendice esa mi plantación de cardamomo, bendice esa mi huerta de banano, bendice esta mi plantación de maíz. Hermano, eso es el fondo de la inversión. Un trato, un pacto que usted hace con Dios. No lo tiene que saber todo el mundo, pero usted da su ofrenda del pacto. Tiene un hijo rebelde, póngalo en el fondo de la inversión. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué tengo yo que hacer una ofrenda o dar una ofrenda por algo que yo quiero? Bueno, Dios escucha las ofrendas. En el libro de Hechos de los Apóstoles aparece un caballero llamado Cornelio. ¿Se acuerdan ustedes? Que el apóstol Pedro lo visitó. El apóstol Pedro estaba en Jope, a la orilla del mar, allá en el balneario, ¿verdad? No. Estaba él en oración en una casa de otro Pedro llamado el curtidor, en el segundo nivel, cuando recibió la visión de el lienzo que bajaba con animales inmundos y limpios. Él vio la visión porque tenía hambre, pero también Dios le dio una lección con esa visión. Y Cornelio había mandado por él a buscarlo para que fuera a hacer un culto allá con él. Y entonces la Biblia dice que las personas que lo llegaron a visitar lo fueron a traer. Cuando Pedro terminó la visión, Dios le dijo, te buscan unas personas. Y la Biblia dice que ese caballero llamado Cornelio daba ofrendas y limosnas, y que las ofrendas habían llegado al oído de la presencia del Señor. Hermanos, nuestras ofrendas representan la bendición que Dios nos ha dado. Amén.
Ofrendas de paz. Parte de la carne de la víctima fue devuelta a los fieles para que la comieran en compañía de su familia y amigos. Las ofrendas de paz eran un vehículo para alabar a Dios por sus bendiciones y por su poder para liberar el mal. ¿Sabían ustedes que también el pueblo de Israel recogía unas ofrendas que parte de esas ofrendas después se la comían en la congregación? Eso es lo que está diciendo aquí. Daban la ofrenda. Por eso parte de la carne de la víctima era devuelta a los fieles para que se la comieran en compañía de su familia y amigos. Como cuando nos reunimos aquí y decimos, bueno, al terminar el culto vamos a ir a comer todos juntos, es bíblico. Lo que hacemos también en el tablón, cuando vamos a comer a un lado, allá tuvimos una semana de oración, pero yo le dije a hermana Eli, preparemos una merienda así suavecita, no, un gran almuerzo de cena dieron, hermanos, un almuerzón. Yo creo que aquí también va a haber, ¿verdad? Si no, vamos a orar para que haya, hermanos. En San Antonio Dios nos escuchó la oración hasta el último día, nada más. Después, antes no hubo. Bueno, las ofrendas también eran para comer juntos. Eso es lo que dice la Biblia. Habían 3 tipos de ofrenda de paz: el motivo, el voluntario y el de gratitud. Miren qué interesante. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán el día siguiente. Levítico 7:16. Y luego la ofrenda de gratitud que encontramos aquí. Si se ofreciere en acción de gracias, noten bien, Levítico 7:12, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Hasta hambre me dio ya, hermanos. Tortas, dice, hermano. Algo parecido con los mexicanos, pura coincidencia, hermano. Nada que ver. No tiene nada que ver. Estas tortas no son de esas, hermano. Esas son diferentes. Noten bien que dice tortas. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido. Ahora vean el siguiente versículo. La ofrenda de gratitud. No solamente en los cumpleaños los padres y los hijos deben recordar las misericordias del Señor. También en Año Nuevo se debe recordar, cada hogar debe recordar a su Creador y Redentor. La ofrenda de gratitud se daba abundante, dones a los seres humanos. En lugar de ofrecer, dice el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, abundantes dones y dones a los seres humanos, la reverencia, el honor y la gratitud deben ofrecerse a Dios. Y los dones y las ofrendas deben pasar por la guía divina. ¿No estaría el Señor feliz de recordártelo de esta manera? ¿O cómo Dios ha sido olvidado en estas ocasiones? ¿Se dan cuenta ustedes cuando llega el fin de año? Muchas personas colocan regalos ahí debajo del arbolito para dárselos a sus amigos. ¿Y Dios qué recibe? Tenemos razones para venir a la explanada del Señor con ofrendas de gratitud, porque Él ha preservado nuestras vidas por un año más que el Señor nos da. Así que podemos. Yo quiero terminar esta noche, mis hermanos, con un texto maravilloso, el mismo con el que comenzamos. Primero de Crónicas 29:14. ¿Qué dice Primero de Crónicas 29:14? Miren el reconocimiento que David hace. Yo quiero invitarles ahora esta noche para que también nosotros caigamos en el mismo sentir de David, en el mismo reconocimiento. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo. Yo quiero hacer una pregunta esta noche, hermano. ¿Cuánto de lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios?
Estoy preguntando. ¿Cuánto de lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios? Todo. Algunas personas me han dicho, no, solo el 10, el 90 es mío. No, 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 no. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Todo. Pues dice David, todo es tuyo. Amén. Y de lo recibido de tu mano, de eso que te damos. ¿Cuántos en esta noche, hermanos, estamos agradecidos con el Señor por todo lo que el Señor nos da? Amén. Una ofrenda de gratitud. Me gusta ver cuando los hermanos dan ofrendas. Algunas veces reviso siempre reviso a veces los nombrecitos por ahí de manera muy privada. Y me gusta ver cuánta gratitud se expresa en las ofrendas. Porque algunos de nosotros cuando venimos, hermanos, para dar, nos metemos la mano a la bolsa como aquel mendigo de la comarca. Sacamos y hasta da pena, ¿verdad?, meter la mano en la bolsa y sacar el rollo de billetes. ¿Y cómo saber si saqué uno de a 100, uno de 50, uno de a 20 o uno de a 10, que es el que quiero dar? Eso es el problema de nosotros. Nuestras ofrendas no son planificadas. Debemos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé ese corazón agradecido. Amén. ¿Cuántos en esta noche queremos agradecerle al Señor? Yo quiero orar por aquellos que esta noche estamos agradecidos con el Señor. Y le decimos al Señor, Señor, tómame a mí como tu ofrenda. Si nosotros le damos nuestro corazón al Señor, entonces le vamos a dar también ofrendas. Amén. ¿Cuántos esta noche le entregamos el corazón al Señor? Amén. Vamos a orar. Quiero invitarles a estar en pie. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos por tu palabra. Te pedimos tu bendición por todos los hermanos y hermanas que esta noche han entregado su corazón a Cristo Jesús en ofrenda. No solamente ellos mismos, sino que también darán su ofrenda de gratitud, alabando y glorificando tu nombre, porque tú has sido bueno en sus vidas, en mi vida, Señor. En esta hora recibe nuestro corazón, te lo entregamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.